Lecturas amenas. Crónicas, cuentos y relatos. Hola, querida gente. Este episodio está dedicado a las letras estadounidenses. Patricia Highsmith, Ernest Hemingway y O. Henry, entre otros, nos acompañarán durante media hora. Los invito a disfrutarlo. Escuchemos. Crónicas. La humanidad no les perdonará. Por Ernest Hemingway. El 18 de julio, en el patio de un convento. En el curso de los últimos 15 meses, he visto los crímenes que se cometen en España por los intervencionistas fascistas. El crimen y la guerra son dos cuestiones diferentes. Se puede odiar la guerra, estar en contra, pero puedes acostumbrarte a ella cuando luchas en defensa de la patria, contra la invasión del enemigo y por el derecho a vivir y trabajar en libertad. En este caso, el hombre no da ninguna importancia a su propia vida, ya que está en juego algo más importante que eso. El hombre que observa y describe una guerra semejante no teme por su vida si cree en la necesidad de lo que está haciendo. Solo se preocupa de decir la verdad. Por eso, cuando el Messerschmitt alemán sobrevuela tu automóvil y abre fuego con sus 4 ametralladoras, te sales de la carretera y saltas del automóvil. Te tiras bajo un árbol, si es que hay uno, o en una zanja, si es que hay una, o simplemente en un campo abierto. Cuando el avión vuelve a intentar otra vez matarte y sus balas levantan polvo a tus espaldas, te quedas tirado con la garganta reseca. Pero te ríes del avión porque estás vivo. El avión se lanza en picado, se nivela y arroja varias bombas pequeñas semejantes a granadas de mano, formando racimos. Resplandecen las llamas, se oye el estallido. Luego se levanta una nube de polvo gris. Pero tú aún estás vivo y el Messerschmitt se alejó. Intentas escupir porque sabes por experiencia que no lo puedes hacer si estás realmente asustado. Resulta que tienes la boca tan reseca que no puedes escupir y te ríes de nuevo. Y esto es todo. Cuentos.
El ama de casa de la clase media, de Patricia Highsmith. Pamela Thorpe consideraba que el Women Lib de la mujer era uno de esos estúpidos movimientos de protesta sobre los cuales le gustaba escribir a los periodistas para llenar sus páginas. Las del Women Lib afirmaban que querían independencia para las mujeres, mientras que Pamela pensaba que, de todas formas, las mujeres dominaban a los hombres. Por eso, ¿para qué armar tanto jaleo? El motivo por el que surgió esta cuestión fue porque su hija, Bárbara, volvió a casa en junio, después de licenciarse en la universidad, y le dijo a su madre que iba a haber una reunión del Women Lib en su barrio. La había organizado Bárbara con su compañera Fran, a cuya familia conocía Pamela. Naturalmente, Pamela fue a la reunión que se celebraba en la parroquia, sobre todo por divertirse y para oír lo que la generación joven tuviera que decir. Había globos de colores y cadenetas de papel colgando de las vigas y de los alféizares de las vidrieras. Pamela se quedó sorprendida al ver a Connie Haynes, joven y madre de 2 niños pequeños, predicando como un converso. «Las mujeres trabajadoras necesitan guarderías estatales gratuitas», gritó Connie, y sus últimas palabras quedaron casi ahogadas por los aplausos. «Y la pensión alimentaria, esa explotación legalizada de los maridos divorciados, debe desaparecer». Vítores. Las mujeres se pusieron de pie, aplaudiendo y gritando. Guarderías estatales. Pamela imaginaba ríos de mujeres trabajadoras, que únicamente se figuraban que querían trabajar, abandonando sus hogares a las 8 de la mañana, aparcando a sus críos en algún sitio y al final de la semana, trayendo el cheque de la paga a una casa donde la próxima comida ni siquiera estaba en el fuego. Ahora, muchas mujeres levantaban la mano pidiendo la palabra, así que Pamela levantó la suya también. Había muchas cosas que quería decir. «Los hombres no están en contra de nosotras», gritaba una mujer desde uno de los bancos. «Son las mujeres quienes nos retienen, mujeres egoístas y cobardes que creen que van a perder algo eligiendo a igual trabajo, igual salario». «¡Mi marido!», empezó Connie, que de repente volvía a tener la palabra y hablaba todavía más alto que antes. «Está a punto de acabar la carrera de medicina. Estamos preocupados porque apenas llegamos a fin de mes. Contratar a una niñera se llevaría todo mi sueldo si yo cogiese un trabajo. Por eso estoy a favor de las guarderías estatales gratuitas. Yo no soy demasiado cómoda para tener un trabajo». Más aplausos y vivas. Ahora Pamela se puso de pie. «¿Guarderías estatales?», dijo, y tuvieron que oírla porque su voz se alzaba por encima de todas las demás. «Vosotras las jóvenes, yo tengo 42 años, no parecéis comprender que el sitio de una mujer está en su casa, para crear un hogar. Estaréis creando una generación de delincuentes si los convertís en una generación de niños formados en guarderías estatales». Un griterío general acalló a Pamela por un momento. «¡Eso no está demostrado!», chilló una chica. «¿Y la supresión de la pensión alimentaria? A lo mejor también estás en contra de eso, ¿no?», preguntó otra. Era su hija Bárbara. Las caras se volvieron borrosas. Pamela reconoció a algunas de ellas, vecinas suyas desde hacía años, pero en cierto sentido no podía reconocerlas en su nuevo papel de enemigas, de atacantes. «Respecto a la pensión», resumió Pamela, aún de pie, «es tarea del marido mantener a la familia, ¿no?». «¿Incluso cuando la esposa se ha alargado?», preguntó alguien. «Cada caso de divorcio debería examinarse por separado», gritó otra voz. «¿Sabes que algunas mujeres están cometiendo verdaderos abusos y eso desprestigia a todas las mujeres?». «Las mujeres serían las víctimas», replicó Pamela. «Se ha llamado a la abolición de la pensión alimentaria autorización para don Juanes, y eso es lo que es. Acabará con nuestros vales de comida». El caos. Ahora estaba la carne en el asador.
Quizá la elección de la frase había sido desafortunada. Vales de comida. Pero en cualquier caso, toda la congregación, o más bien la masa, estaba en pie. El nivel de adrenalina de Pamela ascendió para enfrentarse a la situación. Comprendió también que tenía que protegerse porque el ambiente se había vuelto de pronto desagradable y hostil. Pero no estaba sola. Por lo menos 4 mujeres, todas ellas vecinas y más o menos de la edad de Pamela, estaban de su parte, y ella vio que los ejércitos estaban tomando posiciones en grupos o nudos. Las voces se alzaban todavía más. Empezaron a volar los libros de himnos. ¡Reaccionarias! ¡Destructoras de hogares! ¡Supongo que serás antiabortista, además! Un huevo le dio a Pamela entre los ojos. Se limpió la cara con un pañuelo de papel. ¿De dónde había salido el huevo? Pero claro, muchas de las mujeres llevaban la bolsa de la compra. Los tomates describían un arco en el aire como bombas rojas. También las manzanas. El estruendo recordaba al fuerte cacareo de las gallinas u otro tipo de ave muy asustadas, confinadas en un espacio reducido. Los bandos no estaban alineados. Los grupos combatían entre sí a corta distancia. ¡Fuap! Eso había sido una lata de algo lanzada a la cabeza de una mujer en represalia, así lo afirmó la atacada, por una ofensa peor. Los paraguas, al menos 3 o 4, empezaron a desempeñar un papel en la batalla. ¡Escucha lo que te digo! ¡Hija de puta! ¡Basta de pelea! ¡A sentarse! ¿Dónde está la presidenta? Pamela vio que algunas mujeres se estaban marchando, produciendo un atasco en la puerta principal. Entonces descubrió sorprendida que tenía un macizo reclinatorio entre las manos y que estaba a punto de lanzarlo. ¿Cuántos había arrojado ya? Dejó caer el reclinatorio sobre sus propios pies y se agachó justo a tiempo de esquivar un repollo. Pero lo que acabó con Pamela fue una lata de kilo de judías blancas que le acertó en la sien derecha. Murió en unos segundos y su atacante nunca fue identificada. El revolucionario, de Ernest Hemingway. En 1919 viajaba por los ferrocarriles de Italia. En los cuarteles generales del partido le entregaron un trozo de hule escrito con lápiz indeleble en donde se decía que se trataba de un camarada que en Budapest había sido muy perseguido y castigado por los reaccionarios, y al mismo tiempo se pedía a los camaradas que lo ayudasen en cualquier forma. Lo usaba en vez de billete. Era muy tímido y muy joven, y los guardafrenos lo pasaban de una línea a otra. Como no tenía dinero, le daban de comer detrás del mostrador de los restaurantes de las estaciones. Le encantaba Italia. Decía que era un país hermoso, de habitantes muy cordiales. Estuvo en muchas ciudades. Anduvo mucho y vio muchos cuadros. Compró reproducciones de Giotto, Masaccio y Piero della Francesca, que llevaba envueltas en un ejemplar de Avanti. Mantegna no le gustaba. Se me presentó en Bolonia y lo llevé conmigo a la Romana, donde yo tenía que entrevistar a cierta personalidad. Hicimos un viaje agradable en la época más propicia, los primeros días de septiembre. El muchacho simpático era húngaro y era muy tímido. Los hombres de Horthy le habían hecho algunas cosas desagradables, pero de eso habló poco. A pesar de lo que sucedía en Hungría, creía con fervor en la Revolución Mundial. ¿Y cómo marcha el movimiento en Italia?, me preguntó. Muy mal, le contesté. Pero mejorará, dijo. Aquí tienen de todo. Es el único país que ofrece cierta seguridad. Será el punto de partida de lo que va a venir. No expresé mi opinión. En Bolonia nos dijo adiós antes de tomar el tren para Milán y Aosta,
desde donde iba a atravesar solo el paso que lo llevaría a Suiza. Le hablé de los cuadros de Mantegna que había en Milán. «No», me respondió con su apocamiento característico. «Mantegna no me gusta». En un papel le escribí la dirección de varios camaradas de Milán y la de un sitio donde podría comer. Me agradeció muchísimo lo que hacía por él, pero ya estaba pensando en la travesía del paso. Estaba ansioso por llevarla a cabo mientras duraba el buen tiempo. Adoraba las montañas durante el otoño. La última noticia que tuve de él fue que los suizos lo encarcelaron cerca de Sion. Handel, de Lydia Davis. Tengo un problema en mi matrimonio, que es que no me gusta George Frederick Handel tanto como a mi marido. Es una barrera real entre nosotros. Me da envidia una pareja que conocemos, por ejemplo, en la que los dos aman tanto a Handel que a veces se hacen el larguísimo viaje a Texas nada más que para escuchar un tenor en particular que canta un fragmento de una de sus óperas. A esta altura, ya han convertido a otro de nuestros amigos en amante de Handel. Me sorprende, porque la última vez que hablamos de música, a ella le gustaba Hank Williams. Los tres fueron en tren a Washington, D.C. este año a escuchar Giulio Cesare in Egitto. Prefiero los compositores del siglo XIX y particularmente a Dvorak, pero soy muy abierta a todo tipo de música y generalmente, si me expongo a algo durante el tiempo suficiente, me termina gustando. Pero a pesar de que mi marido pone una especie de música vocal de Handel casi todas las noches y no digo nada para evitarlo, no he llegado a amar a Handel. Afortunadamente, descubrí una terapeuta no muy lejos de aquí, en Lenox, Massachusetts, que se especializa en Handel terapia y voy a probarla. Mi marido no cree en la terapia y sé que no iría conmigo a una Dvorak terapia aunque hubiera una. En el tren, de Lydia Davis. Estamos unidos, él y yo, aunque seamos desconocidos, contra las dos mujeres frente a nosotros, que se hablan en voz alta e ininterrumpidamente a través del pasillo. Malos modales. Fruncimos el ceño. Más tarde, en el viaje, lo miro, a través del pasillo, y se está metiendo el dedo en la nariz. Lo que es yo, estoy chorreando salsa de tomate de mi sándwich sobre el diario. Malos hábitos. No contaría esto si fuera yo la que se está metiendo el dedo en la nariz. Lo miro otra vez y sigue. En cuanto a las mujeres, están ahora sentadas lado a lado y leyendo tranquilamente, limpias y ordenadas, una revista, la otra un libro. Intachables. El regalo de los Reyes Magos, de O. Henry. $1.87. Eso era todo. Y 70 centavos estaban en céntimos. Céntimos ahorrados uno por uno, discutiendo con el dueño del almacén, y el verdulero, y el carnicero, hasta que las mejillas de uno se ponían rojas de vergüenza ante la silenciosa acusación de avaricia que suponía un regateo tan obstinado. Delia los contó 3 veces. $1.87. Y al día siguiente era Navidad. Evidentemente, no había nada que hacer fuera de tumbarse en el pobre lecho y llorar. Y Delia lo hizo. Lo que conduce a la reflexión moral de que la vida se compone de sollozos, lloriqueos y sonrisas,
con un predominio de los lloriqueos. Mientras la dueña de casa se va calmando, pasando de la primera a la segunda etapa, echemos una mirada a su hogar, uno de esos apartamentos de $8 a la semana. No era exactamente un lugar para alojar mendigos, pero ciertamente la policía así lo habría descrito. Abajo en la entrada había un buzón al que no llegaba carta alguna y un timbre eléctrico al que no se acercaría jamás un dedo mortal. También pertenecía al apartamento una tarjeta con el nombre de Sr. James Dillingham John. La palabra Dillingham había llegado hasta allí volando con la brisa de un anterior período de prosperidad de su dueño, cuando ganaba $30 semanales. Pero ahora que sus entradas habían bajado a $20, las letras de Dillingham aparecían borrosas, como si estuvieran pensando seriamente en reducirse a una modesta y humilde D. Pero cuando el señor James Dillingham Young llegaba a su casa y subía a su apartamento, le decían Jim, y era cariñosamente abrazado por la señora Delia Dillingham Young, a quien hemos presentado al lector como Delia, todo lo cual está muy bien. Delia dejó de llorar y se empolvó las mejillas. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, apenada, y vio un gato gris que caminaba sobre una verja gris en un patio gris. Al día siguiente era Navidad y ella tenía solamente $1.87 para comprarle un regalo a Jim. Había estado ahorrando cada centavo, mes a mes, y este era el resultado. Con $20 a la semana no se puede ir muy lejos. Los gastos habían sido mayores de los que había calculado. Siempre lo eran. Solo $1.87 para comprar un regalo a Jim. Su Jim. Había pasado muchas horas felices imaginando algo bonito para él. Algo fino y especial y de calidad. Algo que tuviera exactamente ese mínimo de condiciones para que fuera digno de pertenecer a Jim. Entre las ventanas de la habitación había un espejo de cuerpo entero. Quizás alguna vez hayan visto ustedes un espejo de cuerpo entero en un apartamento de $8. Una persona muy delgada y ágil podría, al mirarse en él, tener su imagen rápida y en franjas longitudinales. Como Delia era esbelta, lo hacía con absoluto dominio técnico. De repente se alejó de la ventana y se paró ante el espejo. Sus ojos brillaban intensamente, pero su rostro perdió su color antes de 20 segundos. Soltó con urgencia su cabellera y la dejó caer cuán larga era. Los Dillingham eran dueños de dos cosas que les provocaban un inmenso orgullo. Una era el reloj de oro que había sido del padre de Jim y antes de su abuelo. La otra era la cabellera de Delia. Si la reina de Saba hubiera vivido en el apartamento frente al suyo, algún día Delia habría dejado colgar su cabellera fuera de la ventana, nada más que para demostrar su desprecio por las joyas y los regalos de su majestad. Si el rey Salomón hubiera sido el portero, con todos sus tesoros apilados en el sótano, Jim hubiera sacado su reloj cada vez que hubiera pasado delante de él, nada más que para verlo mesándose su barba de envidia. La hermosa cabellera de Delia cayó sobre sus hombros y brilló como una cascada de pardas aguas. Llegó hasta más abajo de sus rodillas y la envolvió como una vestidura. Y entonces ella la recogió de nuevo, nerviosa y rápidamente. Por un minuto se sintió desfallecer y permaneció de pie mientras un par de lágrimas caían sobre la raída alfombra roja. Se puso su vieja y oscura chaqueta, se puso su viejo sombrero, con un revuelo de faldas y con los ojos brillantes todavía, abrió nerviosamente la puerta, salió y bajó las escaleras para salir a la calle. En la puerta donde se detuvo había un cartel. Madame Sofronie, cabellos de todas clases. Delia subió rápidamente y, jadeando, trató de controlarse. Madame, grande,
demasiado blanca, fría. No parecía la Sofronie indicada en la puerta. ¿Quiere comprar mi pelo? Preguntó Delia. Compro pelo. Dijo Madame. Sáquese el sombrero y déjeme mirar el suyo. La áurea cascada cayó libremente. $20, dijo Madame, tropezando la cabellera con manos expertas. Démelos, inmediatamente. Dijo Delia. Oh, y las 2 horas siguientes transcurrieron volando en alas rosadas. Perdón por la metáfora tan vulgar. Y Delia empezó a mirar los comercios en busca del regalo para Jim. Al fin lo encontró. Estaba hecho para Jim, para nadie más. En ningún lugar había otro regalo como ese, y ella los había inspeccionado todos. Era una cadena de reloj, de platino, de diseño sencillo y puro, que proclamaba su valor solo por el material mismo y no por algún adorno inútil y de mal gusto, tal como ocurre siempre con las cosas de verdadero valor. Era digna del reloj. Apenas la vio, se dio cuenta de que era exactamente lo que buscaba para Jim. Era como Jim, valioso y sin aspavientos. La descripción podía aplicarse a ambos. Pagó por ella $21 y regresó rápidamente a casa con 87 centavos. Con esa cadena en su reloj, Jim iba a vivir ansioso de mirar la hora en compañía de cualquiera. Porque, aunque el reloj era estupendo, Jim se veía obligado a mirar la hora a hurtadillas a causa de la gastada correa que usaba en vez de una cadena. Cuando Delia llegó a casa, su excitación cedió el paso a una cierta prudencia y sensatez. Sacó sus tenacillas para el pelo, encendió el gas y empezó a reparar los estragos hechos por la generosidad sumada al amor. Lo cual es una tarea tremenda, amigos míos, una tarea gigantesca. A los 40 minutos, su cabeza estaba cubierta por unos rizos pequeños y apretados que la hacían parecerse a un encantador estudiante holgazán. Miró su imagen en el espejo con ojos críticos, largamente. Si Jim no me mata, se dijo, antes de que me mire por segunda vez diré que parezco una corista de Coney Island. ¿Pero qué otra cosa podría haber hecho? ¿Qué podría haber hecho con $1.87? A las 7 de la noche, el café estaba ya preparado y la sartén lista en la estufa para recibir la carne. Jim no se retrasaba nunca. Delia apretó la cadena en su mano y se sentó en la punta de la mesa que quedaba cerca de la puerta por donde Jim entraba siempre. Entonces oyó sus pasos en el primer rellano de la escalera y por un momento se puso pálida. Tenía la costumbre de decir pequeñas plegarias por las pequeñas cosas cotidianas y ahora murmuró: Dios mío, que Jim piense que sigo siendo bonita. La puerta se abrió. Jim entró y la cerró. Se le veía delgado y serio. Pobre muchacho. Solo tenía 22 años y ya una familia que mantener. Necesitaba evidentemente un abrigo nuevo y no tenía guantes. Jim franqueó el umbral y allí permaneció inmóvil como un perdiguero que ha descubierto una codorniz. Sus ojos se fijaron en Delia con una expresión que su mujer no pudo interpretar, pero que la aterró. No era de enojo ni de sorpresa, ni de desaprobación ni de horror, ni de ningún otro sentimiento para los que ella hubiera estado preparada. Él la miraba, simplemente, con fijeza, con una expresión extraña. Delia se levantó nerviosamente y se acercó a él. Jim, querido, exclamó. No me mires así. Me corté el pelo y lo vendí porque no podía pasar la Navidad sin hacerte un regalo. Crecerá de nuevo. No te importa, ¿verdad? No podía dejar de hacerlo. Mi pelo crece rápidamente. Dime, ¡Feliz Navidad! Y seamos felices. No te imaginas qué regalo tan bonito te he comprado. ¿Te cortaste el pelo?, preguntó Jim con gran trabajo, como si no pudiera darse cuenta de un hecho tan evidente
aunque hiciera un enorme esfuerzo mental. Me lo corté y lo vendí, dijo Delia. De todos modos te gustó lo mismo, ¿no es cierto? Sigo siendo la misma aún sin mi pelo, ¿no es así? Jim pasó su mirada por la habitación con curiosidad. ¿Dices que tu pelo ha desaparecido?, dijo con un aire casi idiota. No pierdas el tiempo buscándolo, dijo Delia. Lo vendí y ya te lo dije. Lo vendí. Eso es todo. Es Nochebuena, muchacho. Lo hice por ti. Perdóname. Quizás alguien podría haber contado mi pelo, uno por uno. Continuó con una súbita y seria dulzura. Pero nadie podría haber contado mi amor por ti. ¿Pongo la carne al fuego?, preguntó. Pasada la primera sorpresa, Jim pareció despertar rápidamente. Abrazó a Delia. Durante 10 segundos, miremos con discreción en otra dirección, hacia algún objeto sin importancia. $8 a la semana o $1 millón en un año, ¿cuál es la diferencia? Un matemático o algún hombre sabio podrían darnos una respuesta equivocada. Los Reyes Magos trajeron al niño regalos de gran valor, pero aquel no estaba entre ellos. Este oscuro acertijo será explicado más adelante. Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa. «No te equivoques conmigo, Delia», dijo. «Ningún corte de pelo o su lavado o un peinado especial harían que yo quisiera menos a mi mujercita. Ya abres ese paquete, verás por qué me has provocado tal desconcierto en un primer momento». Los blancos y ágiles dedos de Delia retiraron el papel y la cinta. Y entonces se oyó un jubiloso grito de éxtasis. Y después, ¡ay!, un rápido y femenino cambio hacia un histérico raudal de lágrimas y de gemidos, lo que requirió el inmediato despliegue de todos los poderes de consuelo del señor del apartamento. Porque allí estaban las peinetas, el juego completo de peinetas, una al lado de la otra, que Delia había estado admirando durante mucho tiempo en una vitrina de Broadway. Eran peinetas muy caras, ella lo sabía, y su corazón simplemente había suspirado por ellas y las había anhelado, sin la menor esperanza de poseerlas algún día. Y ahora eran suyas. Pero las trenzas, destinadas a ser adornadas con esos codiciados adornos, habían desaparecido. Pero Delia las oprimió contra su pecho y finalmente fue capaz de mirarlas con ojos húmedos y con una débil sonrisa y dijo: Mi pelo crecerá muy rápido, Jim. Y enseguida dio un salto como un gatito chamuscado y gritó. Mira. Jim no había visto aún su hermoso regalo. Delia lo mostró con vehemencia en la abierta palma de su mano. El precioso y opaco metal pareció brillar con la luz del brillante y ardiente espíritu de Delia. ¿Verdad que es maravillosa, Jim? Recorrí la ciudad entera para encontrarla. Ahora podrás mirar la hora 100 veces al día si se te antoja. Dame tu reloj. Quiero ver cómo se ve con la cadena puesta. En vez de obedecer, Jim se dejó caer en el sofá, cruzó sus manos debajo de su nuca y sonrió. «Delia», le dijo, «olvidémonos de nuestros regalos de Navidad por ahora. Son demasiado hermosos para usarlos en este momento. Vendí mi reloj para comprarte las peinetas. Y ahora, pon la carne al fuego». Los Reyes Magos, como ustedes seguramente saben, eran muy sabios, maravillosamente sabios, y llevaron regalos al niño en el pesebre. Ellos fueron los que inventaron los regalos de Navidad. Como eran sabios, no hay duda que también sus regalos lo eran, con la ventaja suplementaria, además, de poder ser cambiados en caso de estar repetidos. Y aquí les he contado, en forma muy torpe, la sencilla historia de dos jóvenes atolondrados que vivían en un apartamento y que insensatamente sacrificaron el uno al otro los más ricos tesoros que tenían en su casa. Pero, para terminar, digamos a los sabios de hoy en día que, de todos los que hacen regalos, ellos fueron los más sabios.
De todos los que dan y reciben regalos, los más sabios son los seres como Jim y Delia. Ellos son los verdaderos Reyes Magos. Y así termina un episodio más de Lecturas Amenas, crónicas, cuentos y relatos. Recuerden que pueden dejar sus sugerencias para nuevas lecturas en la caja de comentarios. Que tengan ustedes feliz vida.